Palabra de Friki, un podcast de Sergio García Esteban. Genial. Pues nada, Muy buenas, ya estamos en directo con un episodio más de Palabra de Friki. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es, por supuesto, gamer, él es analista de videojuegos, él es streamer y él es, sobre todo, es celdero. Ya lo tenéis por aquí, vamos a ver. Ahí lo tenéis, el Scratch está. Hola, muy buenas, Scratch, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, encantado de tenerte, la verdad. Intentamos organizar algo para la temporada 1, pero al final no pudo ser por mi parte, no por parte de Scratch, tengo que decirlo. Pero bueno, aquí está por lo menos, lo hemos conseguido. ¿Qué tal? Bien, hombre, ahora por lo menos lo que sí que pasa es que puedo estar presencialmente, ¿no? Que de la otra vez solamente hubiera podido con audio porque no había... bueno, ni tenía cámara tampoco, así que... Bueno, mira, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito de ti. Haz una presentación, aunque seguro que te conocen de sobra, pero bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? A ver, bueno, ahora mismo así lo que es en internet, yo aparte pues tengo cosas de que sí de panadería y tal, pero lo que es internet me dedico principalmente a lo que es a YouTube por un lado, y en YouTube y en Twitch estoy con mis propios canales, haciendo que sí directos diarios de lunes a viernes, un videito a la semana que me he puesto ahora, desde que me separé un poquito de la web de Nintenderos y también, bueno, soy editor de otro canal de YouTube también, un poquito más grande y eso. Muy bien, perfecto, fenomenal. Bueno, Crash, hay una pregunta. Luego, por cierto, pondremos tus canales de Twitch y de YouTube, si los tienes y los quieres poner directamente en el chat, en los mensajes, perfecto. Ponlos ahí para que ya los tenga la gente. Pero bueno, hay una pregunta que sí que es como un peaje que tiene que pagar toda la gente que viene aquí. Y es responder a la siguiente cuestión. ¿Friki se nace o se hace? Yo creo que es algo que se hace. Porque yo cuando era pequeño, pues bueno, como cualquier niño o todos los que tenemos pues la suerte más o menos de nacer bien, ¿no? En un buen sitio, quiero decir. Sí, te entiendo. Pues jugaba con mis juguetes, jugaba con algunas cosas, lo típico pues cuando tienes pues yo que sé que si los Power Rangers o cualquier cosita. Y luego aparte, aunque yo tengo recuerdo de jugar videojuegos prácticamente desde que tengo conciencia, claro, cuando tienes un año no juegas. Y yo me acuerdo que mi hermano sí, jugaba mucho. Y bueno, a partir de verle a él es que yo empecé a jugar. De hecho, yo empecé a jugar, claro, yo jugaba videojuegos sin saber leer, yo jugaba a Pokémon sin saber leer, yo tenía que llamar a mi hermano o a mi madre para decirles, oye, ¿quién es? Me acuerdo siempre de, ¿quién es Blastoise? Y ellos me decían, porque no había imágenes, era el Pokémon Stadium y tenía que leer solamente un texto para poder ponerlos. Y a base de ver a mi hermano jugar, de ver a mi primo, que también jugaba bastante, pues poquito a poco fui tomando yo también ese gusto. Y claro, luego lo extrapolo más allá y pienso, bueno, mi hermano también le gustaba, pero es que mi hermano lo tomó también por parte de mi primo, porque tenía la misma edad y tal, pero mi primo lo tomó de parte de su abuelo, que le gustaba mucho jugar. Creo que siempre, aunque lo podamos descubrir por nuestra cuenta, es algo que acaba viniendo a nosotros y que de otra forma, igual viendo solamente un anuncio en la televisión o algo así, no nos hubiera nacido esa curiosidad. En cierta parte sí que es algo, pues claro, te tiene que gustar, pero tienes que forjarte de esa forma. Claro, totalmente, sí, tienes toda la razón. Muy bien, pues cuéntanos, hablando de videojuegos, ¿a qué estás jugando actualmente? ¿Qué estás haciendo, por ejemplo, en Twitch o en YouTube? Bueno, en Twitch es que varío mucho porque, claro, en cuanto te pones ahí un poco, pues al final te acabas pasando las cosas y tal un poquito más rápido. De hecho, muchas veces he utilizado Twitch para pasarme juegos que originalmente no me había llegado a pasar porque no había tenido el tiempo o porque no les había terminado de dar una oportunidad. Ahí, por ejemplo, me pasé mi primer Fire Emblem, que fue el del Path of Radiance, de hecho. Y bueno, ahora mismo concretamente en Twitch es que estoy jugando el Ori, pero el Ori ya lo he jugado como 4 veces. Y de lo que es yo, bueno, Splatoon 3, que salió hace poquito, que me está gustando así y demás. Y tengo pendientes algunos juegos que voy sobre la marcha, que son precisamente el Fire Emblem Three Houses, ¿qué más tengo por ahí? Tengo pendiente... Bueno, juego muchos juegos
esto igual no es lo mismo, pero juego muchos juegos que no tienen final, que no son de historia, son tipo, pues, a lo mejor de gestión de estrategia. Disculpa si ves que tengo luces, pero es porque me están saltando los anuncios del canal, entonces claro, de vez en cuando me viene alguna luz de un cambio de la pantalla. Vale, no te preocupes. Y juego pues cosas de eso tipo, a lo mejor Civilization, ¿no? Ujú. Estrategia de ese tipo, o el Mad Games Tycoon, que es más de gestión, Ujú. porque muchas veces son ese tipo de juegos que a lo mejor dices, es que no me apetece ahora avanzar en una historia o meterme en un mundo nuevo, Ujú. te vas a algo conocido, algo en lo que llevas decenas o cientos de horas, y pasas el rato ahí y tampoco te preocupas mucho. Entonces voy variando, ¿no? Ujú. A lo mejor es eso, o a lo mejor sí que paso a alguna otra cosa, pues como te he dicho, ¿no? Fire Emblem, o así más reciente, por ejemplo, tengo ahora la labor de pasarme todos los Xenoblade, porque, Ajá. voy a agarrarte por aquí, porque por mi cumpleaños, entre otras cosas, mi hermano me regaló Qué bueno. el Xenoblade Chronicles Ujú. 3, y el tema es que yo aún no he jugado a ninguno. Ujú. Entonces, Las ahora tengo tienes que que jugar pasar, todos. claro. Exacto, exacto. Muy bien, perfecto. Por ahí van los ¿Y qué tiros. tal los Xenoblade? ¿Qué te está pareciendo de momento? Pues de momento, es lo que he dicho justo, lo tengo que Ah, empezar. que no Es tienes que que mi empezar, vale, cumpleaños vale. fue Ujú. este último mes, entonces Ya. lo tengo todo Es de... una cosa que tienes que ponerte. Ajá. Lo que he visto Ujú. me llama la atención, porque me inspiró un poquito el hecho de... siempre me ha parecido curioso porque me gustan mucho los RPG, es mi género favorito, Ujú. los videojuegos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor nunca les había la oportunidad, siempre había dicho, bueno, puede ser que estén bien, tal, no sé qué. Y concretamente con el 3 ver a tanta gente hablar muy bien de él, que les estaba gustando, que les estaba pareciendo una maravilla, que a lo mejor les conmovía la historia y demás, Ujú. fue lo que me hizo pensar, podría ser bastante llamativo. Y empecé incluso a evitar esos spoilers que a lo mejor en cualquier otro juego pues me darían más Sí. igual para decir, puede ser que llegue ese momento en el que sí que me adentre en él. Ujú. Y por lo que leí, sé que tengo que empezar desde el uno, no es un juego de estos que puedas saltarte, Ujú. así que, porque por lo visto puedes hacerlo, pero por lo visto tiene sus cosas muy importantes. Ya. Entonces, pues, no me gusta perderme detalles. Ya, te entiendo, sí. Yo la verdad he de reconocerlo que yo tengo el uno y el 2 y igual no me los he pasado. Y Mm. es eso, y no los... Me da un poco de miedo porque empecé jugando al 2 porque yo la verdad que me lo compré para la Switch, el 2 cuando salió, y el uno no lo había Mm. jugado en su momento. Y entonces me pasó eso, empecé a jugar al 2 y luego me enteré de lo que tú comentas, que se pueden jugar por separado, pero tienen ciertas conexiones. Así que luego lo dejé un poco ahí a medias y luego ya me regalaron el uno, me regaló mi chica además, y Mm. no lo jugué, pero igual, lo dejé. A mí me pasa mucho con los juegos, no sé si te pasa a ti, que sobre todo con los RPGs o juegos que son así extremadamente largos, que si hay una temporada que dejo de jugarlos, cuando lo retomo digo esto como era y lo empiezo desde el principio. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Depende con Ujú. cuál. Por ejemplo, un juego que empecé, dejé a medio y ahora, de hecho, estoy siguiendo, que se me ha olvidado comentarlo Ujú. antes, es Octopath Traveler, un Ah, muy bueno, juegazo. muy bueno. Una banda sonora Ujú. espectacular y bueno, tiene su toque original dentro de los estilos de RPG, Ujú. ¿no? Entre las habilidades que tienes fuera de combate, un poquito esa forma de acumular los daños y tal. Ujú. Y ese fue uno de los juegos que dejé un poquito a medio para jugarlo más adelante Ujú. y que no volví a empezar porque me acordaba bien. Y además, lo que usé un poquito es que vi el stream de un amigo, vi un poquito algunas historias de las que no me acordaba del Claro, inicio y entonces ya de ahí pude tirar mejor. claro. Sí, sí, sí. Pero hay otros, como por ejemplo, ¿cuál fue? The Witcher Ujú. 3, que sí que lo volví a empezar. Ujú. Porque fue un juego que dejé a medio y cuando lo tuve que retomar, lo tenía que volver a empezar. No porque no me acordara de lo que pasaba, sino sobre todo, porque claro, a lo mejor has jugado 20 y pico horas, has estado sin jugar 3 años, Ujú. pues es que luego como no retomas un poquito, estás un poco en el medio de la Sí, nada. totalmente, totalmente, sí, 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 te entiendo perfectamente porque me ha pasado con muchos juegos y me da cosilla cuando empiezo un juego así de largo por eso, porque al final digo, hostia, no sé si voy a tener tiempo de jugarlo o no sé si voy a tener tiempo de jugarlo a lo mejor todos los días o de una manera más o menos asidua y me pasa eso, que al final digo, joder, digo, no sé si empezarlo o no, porque igual lo dejo y luego lo Mm. tengo que retomar, pero bueno. Precisamente. Es que hay algunos de esos juegos que además pasa, ¿no? Cuando de repente no te lo esperas y por lo que sea pasas un tiempo sin jugarlo o te surge alguna cosa. Ujú. Concretamente a ese tipo de juego a lo mejor no le puedes dedicar ese tiempo, no pasa eso de que dices, bueno, tengo media hora para jugar. Claro, Si tienes media hora no te vas a meter a jugar un Fire eso Emblem. es, totalmente. Ujú. Porque claro, sí, a lo mejor el tablero a lo mejor es breve o a lo mejor es un tablero de 1 hora y Ujú. media más luego la tanda de historia que viene Claro, después. totalmente, totalmente. Sí, sí, sí.
Eso pasa. Mira, ya tenemos por aquí comentarios. Bueno, también estás comentando tú, Crash, por lo que veo. Sí, saludando un poco. Muy buenas, porque he Javier. visto por ahí gente. Muy buenas, Diosito92. Gracias por seguirme. Y Fillox también. Muy buena. Gracias por estar aquí en un podcast más. Es un honor teneros aquí en directo. Pues fíjate, ahora que dices el tema de esto, de dejar un juego a medias, a mí lo que más me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, me pasa también, sobre todo cuando estás en una época entre un juego que te gusta, que te lo has pasado, y hasta que lo que es esos meses, hasta que sale otro juego que te gusta. Entonces cuando en esos meses a lo mejor yo digo, vale, voy a jugar a este juego y me lo voy a pasar. Y luego no me lo paso y sale el otro juego que quiero jugar, que me lo compro de salida. Y ya abandono este que estoy dejando entre medias y luego lo retomo otra vez. Es como un juego de transición que nunca termino. No sé si te pasa con nada alguna vez. Depende, es un sí y no, porque no me pasa tanto que salga un juego y vaya a ese, sino que a lo mejor, por ejemplo, yo qué sé, salió Elden Ring, ¿vale? Yo he jugado los 3 Dark Souls y tal y cual, salió Elden Ring y bueno, al principio no lo iba a comprar porque dije, bueno, me espero tal, es lo que me terminaba el 3, que aún no me había terminado Dark Souls 3. Y dije, juego Sekiro también, dije, ya me lo compro luego. Lo que pasa es que hubo por ahí una oferta, me lo sugirió mi hermano, al final lo compramos y empecé el Elden Ring. Y ahora mismo lo tengo pues con unas 50 y pico horas, también un poquito pausado, pero con unas 50 y pico horas. Y claro, yo ahora estoy en una situación en la que en todo momento me voy encontrando con eso. Tengo Elden Ring con 50 y pico horas, pausado. Tengo Fire Emblem Three Houses también con 60 y pico, 70 y pico horas, pausado. El Octopath Traveler, otras 30, 40 horas, pausado. Y tengo como que intentar buscar una época en la que digo, elijo este y lo sigo. Sí. Porque si no, no puedo seguir varios a la vez. Sí. No porque pierda el hilo, sino porque no me cuesta, además, me cuesta mucho tener ganas. Es como, a lo mejor no me apetece jugar Octopath, pero el día que lo juegue sé que voy a estar jugándolo mucho tiempo de seguido. Claro. No ese día, sino muchos días. Quiero decir, lo voy a estar jugando varios días y tal. Una vez que lo cojas no vas a soltarlo. Lo que me cuesta es Ponerte. justo ir al juego. Totalmente. Sí. No, sí, te entiendo perfectamente. A mí, yo te decía, por ejemplo, esto, yo soy muy fan de Pokémon, por ejemplo, entonces yo ahora estoy jugando un juego, pero sé que en noviembre, cuando salga el Escarlata y Púrpura, voy a jugar a Escarlata y Púrpura y, vamos, que lo que tenga ahora mismo jugando lo voy a dejar de lado, lo sé. Soy consciente de ello y lo siento por el juego que estoy jugando, que en este caso es Final Fantasy XII, que lo tengo ahí y digo, bueno, voy a cogerlo. Y lo sé que lo voy a dejar a medias, es que lo tengo claro. Juegos larguitos siempre, además, los juegos así tipo RPG. Es que ese es el tema, eso es lo que me pasa a mí, que digo, joder, quiero jugar un juego largo. Y lo juego está bien, pero lo acabo dejando a medias, macho. Es lo que me pasa. Pokémon, una de las franquicias más polémicas de los videojuegos, en mi opinión, al menos. Sí, totalmente. Pokémon, la verdad, que tiene lo suyo. Yo, de hecho, hay dos juegos, ¿no?, de la franquicia de Pokémon que a mí me gustan bastante, que no son de la línea principal, que son el Colosseum y el X de Tempestad Oscura. Y yo soy muy contrario, a mí no me gusta, bueno, de hecho creo que prácticamente casi cualquier Nintendero es así, pero no soy muy fan, a lo mejor, de buscar gráficos realistas, sino un arte bonito. Entonces, claro, yo muchas veces entro en conflicto con Pokémon porque me hace choques. A lo mejor digo, vale, Leyendas Arceus, ¿vale? Así el más reciente que tenemos de tal. Las Arceus. Me lo paso muy bien, tiene un gameplay divertido. Y el estilo artístico al que quieren llegar, vamos a decir, es un estilo artístico bonito. El problema es que no llegan a ese estilo. Yo me acuerdo cuando empecé. Yo ya sabía que obviamente no iba a ser, ¿no? No iba a ser Zelda Breath of the Wild cuando lo... Mira, pero el problema es que empecé y me acuerdo de ver una cosa, que es que giré un poco el personaje y aparte de que, claro, pues la primera vista, tú cuando ves el juego la primera vez, yo al menos dije, oh Dios, esto se ve muy mal, era que si ponías al personaje de espaldas al mar, le salían unas líneas muy notorias, no es que te tengas que fijar con lupa, muy notorias alrededor, cuadradas, como si fueran píxeles grandes, ¿no? Alrededor del personaje. Que no sé si será algo que sigue teniendo a día de hoy, pero bueno, todo lo que yo estuve jugando, que el juego me lo hice entero con toda la Pokédex, eso al menos estuvo. Y claro, mientras ese conflicto de me lo estoy pasando muy bien, me gusta, pero también es cierto que hay veces que cuando miras algunas cosas te duele. Ya no porque digas, no es que no sea realista, no, es que hay cosas que dices, duele mucho. Sí. Me duele ver un campo entero de hierba y ver la misma hierba 200 veces. Y bueno, luego está el meme de los árboles, ¿no? Pues, ya.
Pokémon y los Sí, álbumes. totalmente. Yo una de las cosas que sí que recuerdo de Arceus, que yo la verdad que no soy muy, por ejemplo, cuando he hecho análisis de juegos y demás, gráficamente hablando, la verdad que yo no soy un experto, ¿vale? Entonces, yo te puedo decir, pues se ve bonito, no se ve bonito, o cosas muy evidentes a lo mejor como lo que tú comentas de la agua y demás, pero no soy muy... O sea, cuando hay una caída de frames y cosas así, evidentemente lo veo, pero tampoco soy... no lo analizo demasiado. Pero, por ejemplo, un caso de Pokémon, al principio, en el primer Mm. mapa, en un momento que vas avanzando y te encuentras un Staraptor volando. No sé si recuerdas tú, un Staraptor volando al principio. Sí, bueno, Bueno, varios en Pokémon. este No, caso no sé sí. exactamente ahora mismo, Ujú. concretamente el Staraptor, porque claro, también puede pasarte lo típico de que tú vas para la izquierda y yo para la derecha. Sí, claro, eso, pero no, en fin, está un Pokémon volador, ¿vale? Entonces, sí, cuando estás cerquita de él, vale, se ve el Pokémon volando, se le ve bien, que hace movimiento y demás. Sí, vale, ya ¿Sabes cómo sé. te digo, no? Pues, pero según te Sí, vas ya sé a lo que alejando, te vas a claro, referir. ves cómo Sí. va avanzando, pero como por fascículos, como si fueran fotomontajes. Así uno encima Mm, de otro, ¿no? Es muy gracioso. Digo, joder, tío, esto no mm. podían arreglarlo, que al final, coño, de Pokémon Company, ¿sabes? Que tiene un montón de dinero para desarrollar juegos y para hacerlo, este tipo de cosas, va a hacerlo más fluido. Digo yo, que tampoco entiendo, pero digo yo. Mm. De Pokémon Company siempre es una de estas compañías, ¿no? Como que entiende que es muy rara de ver, porque por un lado tenemos Nintendo, Game Freak, Creatures, em, porque Nintendo tiene cierta participación en los videojuegos, porque además, claro, es algo que es suyo, Ujú, pero luego por otro lado no tienen, creo que Nintendo, por ejemplo, no puede ujú, meter mano directa en el desarrollo, que no digo que si se metiera Nintendo sería el mejor juego del mundo, sino que creo que Nintendo, por ejemplo, no puede meter mano ujú, directa, entonces creo que Pokémon se deja un poco de la parte empresaria, digamos, de los ujú, videojuegos, se va un poco más a la empresaria directamente, a la empresaria de cabeza, empresaria de, claro, Pokémon. Yo nunca he mirado lo que genera Pokémon, ujú. la marca, pero aunque obviamente los juegos les son increíblemente Sí. rentables, me gustaría saber qué porcentaje del dinero que gana de Pokémon Company viene de los videojuegos y cuál es de los peluches, de a lo mejor sí, de los patrocinios, ¿no? Porque yo, sinceramente, cuando McDonald's te pone un Pikachu, no creo que Pokémon haya pagado para poner a Pikachu. Creo que McDonald's se ha gastado un dinero insano Ujú. para meter a Pikachu en el Happy Meal y que vayan los niños a comprarte a Pikachu. Sí, probablemente. Porque lo quieren. Claro. Entonces, me gustaría saber realmente qué parte son los videojuegos. Porque, claro, yo te puedo comprar, si me dice, te puedo comprar, a ver, me parece fatal, ¿no? Pero te puedo comprar que una empresa llevada por gente que solamente quiere buscar el dinero y que lo demás le da igual, pues te diga, bueno, el juego nos da un 10%, Ujú. que bueno, sí, seguiría siendo mucho, pero realmente no, si vende igual, ¿para qué vamos a meterle tal? Claro. Y que pasen un poco de ello. Ahora, si ya si era algo superior y simplemente lo hacen porque dicen, bueno, genera ya, pues haz lo Ujú. mismo, ahí ya sí que me parecería peor. Ya, te entiendo, sí, 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 totalmente. Muy buenas, Dial Locar. Tenemos comentarios por aquí. Por cierto, Fillos Hmm. comenta que, hablando de los RPG, que lo hemos dejado un poco a medias, nos comenta, de estos juegos los puedes continuar tras 3 o 4 días de pausa y dedicarlo a otro juego que no requiere tanto tiempo. Si te quedas un largo tiempo sin darle a un juego de RPG, prepárate para tener que recordar los controles y acordarte por dónde lo dejaste. Me ha pasado también, Hmm. sí. Y por ejemplo con el tema de The Witcher y tal, también te habrá pasado a ti, ¿no? Con el tema control y Sí, tal. sí, es eso. El problema son esos 3 o 4 días de pausa. Ujú. Que tú dices, que tú estás jugando muchos días, eso, a Octopada o The Witcher, lo que sea, y dices, hoy me apetece jugar otra Sí. cosa. Y ahí la has liado. Ese es el problema. Ese es el problema, que en el momento en el que dices, hoy me apetece jugar otra cosa, te Sí, olvidas. totalmente. Porque estabas a ir a buscar a la hija de no sé quién en The Ujú. Witcher y ya no. Ahora estás a plantar cebollas en Stardew Valley. Claro, totalmente. Me pasó además con el Metroid Dread, lo dejé a medias porque ese no... Uf, ese dejarlo a medias es mala idea. Un Metroid dejarlo a medias siempre es muy Sí, mala sí, idea. sí, totalmente. Lo dejé, además lo dejé en el combate final, ¿vale? Lo dejé ahí porque me lo dejó, me lo dejaron el juego, ¿vale? No era mío. Y dije, bueno, lo voy a hacer al 100% antes de hacer el combate final. Pero me dije, no, ay, venga, a ver si me lo devuelves, tal. Y lo dejé a medias. Luego me lo compré yo y lo fui a jugar y Hmm. digo, vale, ya. O sea, fui a echar el combate final y me reventó el malo, me dio una paliza. Ah, vale, vale. No, es que pensaba que me ibas a decir que no habías visto ni la cinemática de entrada, ¿no? Que no voy a decir nada de aquí esto, obviamente, porque es un spoiler gordísimo, pero digo, ¿sabes? Digo, tienes que. Sí.
Espera, podemos ponerlo de spoilers si quieres ahí por la pantalla para que se vea spoilers. No, pero no, yo prefiero simplemente, es decir, yo si comento un spoiler siempre va a ser un spoiler menor, un detalles, no algo como lo que puede pasar directamente en el final de un juego, Ya. además relativamente actual. No, que no es como si te digo, bueno, es que Sí. no sé, ¿sabes? Aerys muere. En cualquier Final juego de hace Fantasy mucho VII. tiempo pasa tal cosa. Sí. Pero de Final Fantasy VII incluso hay mucha gente que a día de hoy se podía tomar las cosas como spoiler debido al remake. Aunque en el remake, pues Nomura está diciendo, bueno, Final Fantasy VII era así o no. ¿Quién sabe? Era así o igual Sephiroth ahora es bueno. Claro. Sí, sí. Hombre, no hay más que ver Bueno, no sé si decirlo o no, voy a ponerlo de spoilers, ¿vale? Lo diré con cabeza. No hay más que ver cómo va hacia el final del juego en Final Fantasy VII Remake 1. Como que ese final es como... Yo no lo he no jugado. lo he jugado, pero, vale. En plan, no, pero he visto cositas, pero no lo he jugado. En plan, es uno de los que quiero jugar. Vale, pues entonces no comento nada más. Simplemente diré que eso que es diferente, hay una parte diferente, ¿vale? De cómo es el original. No digo más. Quito lo de spoilers. Precisamente de estos comentarios, ¿no? Que ponía por ahí que lo de que olvida fácilmente, lo de que estaba en un juego, se deja por unos días, ¿no? Que justo lo que comentábamos. Totalmente. Y aquí de algo que he dicho antes, al final se me olvidó decir que ha dicho Javi, que ponía, ojalá un Colosseum 3. Bueno, un Colosseum 3 o de esa Sí, dinámica. sí. Hace mucho tiempo hice un vídeo del tema, precisamente, ¿no? Cuando estaba en lo de Nintendo, os puse como lo de el juego que nos faltó, un tercer juego, ¿no? De Colosseum y X de Tempestad Oscura. Que haya sido como ese cabro del tema gráfico, porque me he acordado precisamente de una comparación que hicieron comparando cómo se veía Escarlata y Púrpura Sí. con el Tempestad Oscura. Que tú los comparas y dices, o uno se veía muy bien, que tiene 20 años el juego, Yeah. o este, pues obviamente tiene carencias. Yo creo que ambas, porque esos dos se veían increíbles. Era la época de GameCube. GameCube era la consola más potente del mercado. Sí. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que Nintendo, las dos consolas más potentes del mercado que tuvo en esa época, precisamente, o sea, las dos consolas más potentes que había en el mercado fueron las de Nintendo, la 64 y la GameCube en sus respectivos momentos. El paso al 3D y luego otro avance, pero bueno, ahí es que Nintendo aún estaba encerrizada en querer imponer mucho su propio estilo de, pues seguimos con los cartuchos, no nos pasamos a los discos y luego nos pasamos a los discos, pero de los discos pequeñitos. Sí. Querían no ir con la norma y bueno, a día de hoy han vuelto a no ir con la norma, pero por lo menos ya lo hacen con cabeza. Ya no es simplemente voy a poner cartuchos porque sí, aunque para compensar tú ponías la 64, la encendías y tenías el juego ahí, tiempo de carga cero. Ya sé. Eso es verdad, que la Play es verdad que a veces era como, hostia, tío, cuánto tiempo de carga, Lo bueno que tenía esos tiempos de carga cero, lo malo el precio. Ya. Claro, estamos hablando de, al menos aquí en España, en esa época, un juego que valiera. A día de hoy son 60 euros, pero en ese día 10.000 pesetas no son 60 euros. Ya. Sí. Nos entendemos. Sí. El cambio de moneda no es igual, te entiendo, sí. Estamos hablando que a lo mejor un juego que podría equivaler, a lo mejor ahora fácilmente, como si ahora costaran 130 un juego, podría ser. Sí. Esas 10.000 pesetas de aquella época. Totalmente. Sí. Mira, comenta Javi, precisamente hablando de GameCube. Daba rabia tener la GameCube, que tenía potencial, pero no fue muy bien aceptada y dejaron de sacar juegos. Es que GameCube es verdad que eso, que tuvo unos juegos muy buenos, porque tú piensas en el catálogo de GameCube y dices, coño, qué juegazo, ¿sabes? Tenía. Pero es verdad que por desgracia no se explotó lo suficiente, aunque bueno, tenía juegos de todo tipo, que tenía Metroid, tenía Animal Crossing, tenía Smash, Mario Kart, tenía de todo prácticamente. Tenía muchas cosas, algunas de ellas muy top, por ejemplo Mario Kart Double Dash, ¿no? Para mí el mejor Mario Kart, para mí, es el que más me gusta. Bueno, el mejor Mario Kart en términos de en cada momento, ¿no? Yo muchas veces separo el mejor con el mejor históricamente, etcétera. Ese es mi favorito. De hecho, es una mecánica que quiero que metan. No pido a Nintendo que la meta obligatoria, que la meta de tienes que jugar así, pero un modo. Necesito un modo, como el Double Dash con sus poderes especiales, sus dos personajes y tal. Otros juegos, como tú dices, Metroid Prime. Metroid Prime es un juego que no tiene sentido cómo se veía en esa época. No existe ningún juego de ese año, ni hasta unos 2 o 3 años posteriores, lo investigué bien, que se vea como Metroid para nada. Es brutal lo que consiguieron en la GameCube. Y en su año, sobre todo en su año, porque para el Prime 2 por lo menos que salió un poquito después, pues por lo menos ya estás un poquito más adelante. Pero el problema de la GameCube, aparte de que Nintendo siguió con su esta de no, es nuestro sistema, es que es de dónde viene. Nintendo 64 tiene Super Mario 64. GameCube tiene Super Mario Sunshine. Nintendo 64 tiene Zelda Ocarina of Time.
en mayor o más, pero bueno, el único es Sí. Ocarina of Time. GameCube, aunque tengo Twilight Princess, ¿vale? Que es mi favorito, y así eso hablaremos de eso después. Realmente el Zelda de GameCube es Wind Waker. Sí, totalmente. En plan, son juegos que si bien son buenos, están viniendo de el momento histórico más fuerte, o mejor dicho, del mayor pico de calidad histórico de cada una de sus franquicias. Entonces, claro, vienes de Ocarina Mayora, Wind Waker, que en su época fue muy apaleado, y a día de hoy, en mi opinión, es justo lo contrario, en plan, en su época, yo lo considero en su época infravalorado y ahora sobrevalorado, como que pasó de nada a un montón, y yo creo que es un buen juego, pero ni tan mal ni tampoco tan glorioso, Claro. es bueno. Y bueno, eso, y algunos juegos más. Había algunos Sonic en 3D que, en mi opinión, eran divertidos. Los fans de Sonic 2D me pueden odiar. Y había juegos que estaban bien, pero claro, ese era el problema, que en la 64 había tantas cosas tan buenas, tantos picos de calidad que no hubo en la GameCube, porque claro, no se puede dar, ¿no? Es como, a día de hoy, ya nunca va a existir una generación que pueda dar ese pico que se podía dar antes. Antes un cambio generacional era cambiar de los 8 a 16 bits, el cambio al 3D, el cambio ya un poco más al fotorrealismo, época de Play 3 sobre todo, que ya no vamos a tener, ya todos los aumentos van a ser en un poquito más realista o un arte más bonito, en mayor calidad, ¿no? En más píxeles, por así decirlo, en pantalla, y mejores FPS. Aunque se sigue priorizando un poquito más la calidad frente a mantener los FPS en 30-60 que subir los FPS, pero sí, ya eso, claro, no lo vamos a volver a tener. Y la GameCube quizás yo creo que tuvo ese problema, ¿no? Que si bien tenía juegos que podían ser entretenidos, aunque yo diría que a Mario Sunshine le faltó un año de pulido. Mario Sunshine es un juego que prometía mucho, pero te lo sacaron un año antes de cuando había que sacarlo. Claro. Le faltó un año. Y es eso, es de dónde venía. No es tanto lo que fue GameCube, sino de dónde venía, y Nintendo seguía encerrizado con querer hacerlo a su modo, cuando ya el mercado no era solo suyo, como sí que fue. Ese es el tema, que al final ya en ese momento era muy potente Play, porque Play 2 ha sido, fue un consolón también, por ejemplo. Y eso, y al final tuvo que competir contra juegos muy diferentes, porque por ejemplo al final Play o Xbox se basaron en un catálogo enfocado a otro tipo de público quizás, o un catálogo algo diferente. Véase por ejemplo la época de GTA, por poner un ejemplo, que juego que no llegó a Switch, a Nintendo hasta mucho más adelante. Entonces ese tipo de mercado que no tenía Play, o sea que no tenía Nintendo, perdón, también es verdad que lo aprovechó muy bien en ese caso Play y demás. Y como se gana la suya, lo que tú dices, y no eran tan buenos esos juegos, y te entiendo perfectamente. Eso, algo curioso, ¿no? Es que precisamente, bueno, yo siempre digo, ¿no? Yo de consolas he tenido prácticamente casi todas. Y las que a lo mejor no he tenido, que sean obviamente mías, las he tenido en plan de familia, de que he estado jugando durante meses, ¿no? De las únicas que no he tenido son en su día la Wii U, que ya la tengo, y por lo demás únicamente han sido la Xbox, la primera, la 360, y luego de Play, la 4 y la 5. Todo lo demás de Nintendo, de Play y de Xbox, lo tengo. Bueno, la Vita. Me encanta la PSP normal, la Vita es el demonio. Sí, no, la Vita. Y claro, hay ciertas cosas que, si bien estaban más o menos bien de cara al usuario, el problema es que, por ejemplo, en la época de Play 2, ¿no? Ese auge del pirateo que comenzó en la primera, ¿no? Con Play 1, porque claro, Nintendo era impirateable, como hacía cosas muy raras, pues ponte tú a piratear una GameCube. Ya. Sí. Y claro, esa época, si bien es cierto que lo bueno que tenían es que eran muy versátil para todo, porque claro, el paso a los discos, ¿no? El que las third parties le fuera más fácil adentrarse, el no enfrentarse activamente, o el no poder, mejor dicho, porque a día de hoy puedes, en esa época no podías enfrentarte al pirateo porque tú habías vendido tu máquina, y tu máquina no tiene conexión a internet como tal, y si lo tiene realmente era una conexión a internet que es lo justito, no es para bajar actualizaciones ni nada. Exactamente. Entonces, claro, tanto al no hacer a lo mejor algo mayor o directamente no tener esa posibilidad,
hizo que, claro, tantas compañías vieran momentos tan negativos. Ahí tenemos la creación de Square Enix, como la conocemos a día de hoy, que podemos verlo como algo positivo o quizás no, depende cómo se mire. Yeah. Eh, y muchas otras cosas por las que se pasó. Y claro, esa época, si bien a nosotros era tener miles o cientos de juegos disponibles de una forma o de otra, ya sea para comprar o como fuera, para muchas compañías fue un sacar juegos con unas ventas nulas. Ese es el tema. Se vendía la consola, pero no se vendían los juegos. Que eso pasó en PSP mucho, por ejemplo. PSP vendió muchísimo la consola, pero los juegos no sé hasta qué punto vendieron, porque esa consola se pirateaba de una forma increíble. Claro, es que claro, cuando tú haces una consola, si me dijo un corredor en la mano es una comanda. Tranquilo. Porque soy muy nervioso. Si tú haces una consola y en esa época además Sony realmente, ¿qué juego era de Sony? Prácticamente casi nada. Poco. De Sony no. Tenías tus exclusivos, tenías que ahí funcionaban además distinto ahora. Tenías tu forma como de hacer publicidad y de apoyar y tal, pero Sony no tenía sus estudios como a día de hoy creando juegos constantemente con su propia marca y todo. Sí. Entonces, claro, si tú no tienes interés en vender juegos tuyos, tú lo que quieres es vender tu máquina. Claro. Que tu máquina sea pirateada no te importa tanto. No. Porque realmente tú lo que estás haciendo es venderla. Que nadie se compre Dragon Quest 5, me lo invento, porque ahora mismo no sé cuál está en cada plataforma, sí, bueno. pero bueno, no te importa, porque no es cosa tuya. Y claro, eso, pues tú vendes 150 millones de consolas y claro, hasta que no se meten ya en el mercado en el que sí que les puede afectar más esto, pues no tienen esa pega, ¿no? Ese impedimento mayor en esforzarse en evitar esas cosas. Sí, no, es verdad, es verdad. Tenemos comentarios aquí de Javi. Dice la Wii U, esa consola que todos nos compramos tarde. Totalmente. Yo también me la compré tarde. Yo tengo la Wii U y también me la compré pues como en 2018, una cosa así. Me la compré muy tarde y ya estaba la Switch y todo. Yo en 2021, creo que fue el año pasado. El año pasado fue. Sí. Principalmente para poder jugar algunas cositas de forma legal. Claro. Que yo no quiero hacer ningún tipo de apología, ¿vale? Para nada a la piratería, porque además no me gusta. Yo soy muy opuesto a día de hoy, si eso ahora después entramos en materia de por qué. Pero Nintendo, sácame el Zelda Twilight Princess en Switch, porque al final me vas a cerrar la tienda de Wii U en lo que estoy esperando, no lo voy a poder comprar y lo quiero jugar. Sí. Por una o por otra, Nintendo. Tú decides. Yo te quiero pagar. Yo quiero darte mi dinero. Sí. Sácalo. Totalmente. No te estoy diciendo tal. Sácalo. Yo también me lo sé un comentario que nos pone también Javi, que dice que GameCube llegará a Nintendo Switch Online. Hombre, sería el paso lógico, ¿no? Que el siguiente, o Game Boy o GameCube, ¿no? Que acabará llegado también a Switch Online. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que llegará? Yo creo que a Switch Online no. Creo que Switch Online va a terminar con la 64. Lo que no sé es si en su sucesora, que si eso ya hablamos luego, es que aquí hay muchas cosas que yo muchas veces ragueo mucho de la gente porque me pone muy nervioso con lo de Switch Pro desde 2017. Ya. Pero bueno, ya entraremos. ¿Qué estaba diciendo? Eso, no creo que eso ya, si siguen con el mismo tipo de servicio, podría llegar en un de a futuro, en una posible sucesora, de aquí a ya estamos hablando 3 años, más o menos, porque creo que en Switch está muy bien preparado ya el modelo. Tienen un online básico, vamos a decirle, ¿no? Con el pack familiar, de hecho, te puedes pillar el online básico por 4 euros al año y el avanzado por 8 y pico, creo que era, 8 y pico, 9. Como digo, con el plan familiar, muy importante estos detalles. Y claro, si a ti te están ofreciendo por un lado la NES, la Super NES, la Mega Drive, la 64 y expansiones de juegos como el Splatoon, el Animal Crossing, las pistas de Mario Kart y más cositas que quieren ir sacando. Por cómo pusieron el gráfico, quieren mantener los precios, en plan de tenemos este servicio y luego ir en constante aumentando las cosas que les van poniendo para incentivar a que sigamos queriendo ese online y además que más gente se sume si le gusta. Pero me extrañaría que digan, vale, tenemos NES, Super NES, Mega Drive, 64, bla, bla, y dijeran, venga, ahora también la GameCube, porque si la meten no la van a meter, por ejemplo, digo, este año, porque acaban de sacarte una, te están mostrando el juego de 64, quedan muchas cosas por sacar. Que por mí que lo metan, ¿no? Sí. Pero mirándolo de la forma que creo que tal, no creo que lo hagan porque
digamos que cuando empezaría a poder a lo mejor quedarse un poco atrás, eso que quieren meter ahora, ¿no? Ya como estabilizarse un poco más, como pasó ya con NES y Super NES, que ya, claro, se quedan sin esos juegos a lo mejor tan icónicos y dices, bueno, necesitamos algo más que llame la atención. Hablando por la 64 y más aún con lo que mostraron en el Direct que tienen planeado sacar, estamos hablando de que es eso, a lo mejor se empiezan a quedar sin esas cosas icónicas de cara ya a finales de 2024-2025. Claro. Época en la que, como he dicho, 2025 es cuando yo estimo que será la sucesora, de aquí a 3 años. Entonces no creo que vayan a tener esa necesidad, ese aprieto, porque cuando ya estás además, por ejemplo, en tu último año de consola, no vas a empezar a meterle servicios, No, tiene sentido. No. vas a estar pensando en el Ujú. futuro. Entonces por eso no creo que vaya a llegar la GameCube. Por mí que lo hagan, pero no creo que vaya a ser algo que vaya a suceder. Ya, la verdad que será una pena que no llegara. Yo también me gustaría ver algún juego de GameCube. Me gustaría, por ejemplo, ver precisamente Colosseum XD en Switch, la verdad. Eso, lo malo es que eso es Pokémon, y eso lo complica. Ya, bueno, sí. Si te has fijado, Pokémon, excepto los Stadium, que curiosamente van a Ya. salir, no han salido. No sé si porque van a meter, sí, porque los que no son generacionales sí que los aceptarán, o será por otros motivos. Pero si es así, el punto a favor que tienen con los Xeon y XD es que son juegos que no tienen la vía de captura Pokémon que puede pasar a esta competitiva. Pasa como precisamente en Sí. Stadium, que ahí te prestan unos Pokémon y también tienes algunas formas de conseguir, porque había un par de formas de conseguir un par de Pokémon, como un Pikachu con Surf, que se podía conseguir conectando los juegos y teniendo no sé qué cosas, te daban un huevo o algo así de un Pikachu con Surf, cuando no existía Pichu. Sí. Eh, y eso sí que sería, es la única vía por la que lo veo probable, porque no parece que vayan a querer meter Pokémon como tal generacionales o de gran importancia. Ya. Entonces tienen su papel. Ya, eso es verdad, eso es cierto. Sí que es verdad que, por ejemplo, con Pokémon ha pasado muchas cosas como, bueno, también decían que con el aniversario de Zelda que iban a sacar un juego tipo el 3D All Stars de Mario y demás, y luego también se hablaba de con el aniversario de Pokémon que iban a sacar un juego de aniversario de Pokémon con varios juegos y demás. Nunca llegó a pasar, la verdad, no sé hasta qué punto hubiese sido positivo o no. ¿Tú crees que realmente, por ejemplo, hablando de eso, la mala aceptación que tuvo en su inicio, por lo menos 3D All Stars, ha podido conllevar a que no se saquen más juegos de ese estilo? A ver, claro, tenemos que tener en cuenta que es que también el Mario 3D All Star realmente se llevó palos principalmente por el tiempo limitado de venta. Eh, Son juegos, ¿no? Ya lo vimos, que, bueno, tomas los clásicos, algunos como el Mario 64 le dejaron la pantalla cuadrada, pero en contraposición sí que le mejoraron gráficamente en plan de son las mismas texturas, pero vistas en HD, en plan, porque muchas veces nos pasa que en nuestra cabeza tenemos las cosas muy bonitas, ¿no? Tú ahora mismo piensas jugar Super Mario 64, que bien se veía. Claro, en una tele así, con un culo así, Sí. y hace 25 años. Sí. Si tú ahora pones Mario 64 en tu tele de plasma de 40 pulgadas, vas a llorar. Bastante probablemente. Lo bueno de juegos como esos, o el Nintendo 64 Online, de hecho, porque ahí también está, es que se ven con esas texturas renovadas, por lo menos mejor hechas, que hace que dé gusto verlo. Entonces, por ese lado, por ejemplo, yo creo que está bien. Y bueno, lo de limitarlo, a mí no me importa mucho porque yo además soy que me da rabia porque siento que a la vez estoy abriéndome muchos frentes que me gusta tener cerrados, pero yo soy de los que Nintendo concretamente lo suele comprar de lanzamiento porque Nintendo es la más barata de lanzamiento. Por raro que suene, ¿no? Muchas veces parece que tal, pero Nintendo de lanzamiento, un juego siempre se puede conseguir por menos de 50 Sí, euros. eso es verdad. A lo mejor si es un juego que tal pasa algo raro y son 53. Pero por 47, 48 se pueden conseguir todos de lanzamiento. Estamos hablando de una época que los videojuegos de lanzamiento cuestan 70, 80 euros. Que sí, tú dices, bueno, pero es que si yo me espero y el juego ese que vale 80 euros luego va a costar 30. Sí, bueno, pero te tienes que esperar un año y medio, dos a lo mejor. Sí, eso es verdad, tienes que esperarte, pero bueno, Para que ese al juego final lo baje. consigues, más barato. Nintendo, por ejemplo, Breath of the Claro. Wild sigue costando 50 euros a día de hoy, si lo compras en tienda. Claro. Ese es el tema. Sigue costando eso, pero bueno, pero de lanzamiento lo podías Sí. tener a ese otro precio. Entonces, claro, ¿que es criticable que no lo bajen? Sí, también es cierto que, claro, hacen esta de... Es que lo estoy vendiendo igual, ¿por qué lo voy a bajar? Totalmente. Pero claro, yo es eso, critico que no lo bajen, pero hay que estar siempre pendiente a eso porque un juego de Nintendo es más barato que el mes siguiente, además.
Y bueno, a las malas pues siempre hay alguna ofertita en Amazon de vez en cuando, sacan ofertas de esta de 3 juegos de Nintendo por 100 Ujú. euros, Sí, ¿no? Y pues ahí puedes sacar aprovechar esas cositas. Pero sí, Nintendo es cara a posteriori, pero de lanzamiento es que te cuesta prácticamente la ujú. mitad. Sí, Entonces, no la mitad de valor, sino la mitad que otros sí, 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 juegos de te lanzamiento. entiendo, sí, voy a por donde quieres llegar. Entonces, por ese lado, eso. Y bueno, volviendo a lo que tú habías dicho, es que abro frentes y los tengo que cerrar. Nada, no te preocupes. Está bien, está bien. Aquí me puedes tener 5 horas, por eso te lo dije. Eh, lo de que sacaran packs. Yo creo que no se echarían para atrás, más aún Ujú. siendo algo que puede venir de parte de Pokémon Company. Ya, En plan, dinero fácil, por favor. sí, eso es verdad. Eh, Algo viniendo así. No creo que eso para nada los tirara para Ujú. atrás. Sobre todo porque si bien es algo que por un lado es muy criticado, a las malas le podrían hacer un cambio en plan de, bueno, sacamos esto y a lo mejor no lo limitamos como tal en el tiempo, pero, ¿sabes? Se hace alguna otra cosita para que sea un poquito más como especial, darle algún toquecito. Ujú. En plan de, no dices que lo vas a parar de fabricar, pero lo paras de fabricar como Xenoblade, por ejemplo. Ujú. Que sacaron, creo que fue el 2, ¿no? De hecho, Xenoblade Chronicles 2 en Sí. Switch. Ese juego que es muy especulado a día de hoy por el hecho de que hay, entre comillas, pocos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente puedes hacer eso. Tú no dices que lo vas a limitar y simplemente para que tampoco eches el mercado con ese juego supuestamente especial, pues sacas luego 10 millones y ya Está está. bien. Ujú. Si no tal, y no te llevas esa repercusión negativa, mm, y para adelante. Y siendo algo como de Pokémon Company, eso. No creo que se lo plantearan por eso mismo, porque si depende de Pokémon Company te lo Ya, sacan. eso es verdad. Eso es verdad, porque al final es copiar y pegar y decir, venga, te lo meto en un cartucho y hay otro Mm, juego fuera. mm. Lo mejor es un poquito, ¿no? Para ponerle a lo mejor, pues eso, alguna textura Sí. más Ujú. renovadita y Y ya ya está. está. Ujú. Que de Pokémon no sabría si fiarme para eso. Por eso, es que es eso, no hay ningún Pokémon tal. Los únicos que van a estar son los Stadium, que eso sí que sé que se van a ver, pues, más a día de hoy y tal. Pero eso. Totalmente, sí, sí, sí. Y eso. Y tú coméntame lo que quieras, porque yo por ahí tengo aparte abierto los dos frentes que he dicho antes, que son uno el de la Ujú. piratería y el otro, El de Switch Pro, que hemos también he dicho. comentado otro. Sí, el otro, Switch Pro y Ujú. sucesora. Esos dos frentes los tengo ahí abiertos también para cuando quieras que, Ujú. que vaya a Venga, tocarlos. cuéntanos, sigamos con Nintendo Switch Pro. Cuéntanos, Mm, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas de Switch Pro? ¿Qué te parece una mm. posible mejora de la Switch? ¿Crees que va a ser mejora de la Switch o que va a ser una consola diferente, lo que va a llegar después? Lo que tendremos cuando llegue a sucesora, yo estoy convencido de que va a ser una consola Ujú. nueva, ¿vale? No se va a llamar Switch, ni de Ujú. broma, ni Switch U, como se dice tal. No va a ser algo así, va a ser una cosa Ujú. distinta. Yo creo que una cosa muy similar a lo que alguna vez me ha comentado mi hermano, creo que va a ser una consola que va a tener directamente los mandos a lo mejor Ujú. acoplados, ¿no? En plan de no va a tener los Joy-Con como tal, pero de alguna forma va a seguir conservando ciertas funciones de otro tipo. A Nintendo le gusta siempre hacer alguna cosa rara, entonces creo que va a mantener el toque híbrido, Ujú. que no va a tener como tal los Joy-Con por separado. Creo que los Joy-Con se van a poder seguir usando seguramente juntos para la nueva, Ujú. de alguna forma eso de que los juntas, ¿no? Y tal. Y que a lo mejor sigue teniendo pues como eso, en plan de, es una consola que creo que te va a venir directamente a lo mejor con un mando y que el mando, digamos, de movimiento es la otra Ujú. opción. En lugar de que la otra opción sea el mando pro, vamos a decir, la otra opción será Ujú. un poquito más el de movimiento, creo yo que puede Ujú. ser. Pero aparte de cómo creo que puede ser, que creo que en esto Nintendo siempre nos va a dar sorpresa, siempre va a ser algo que no te ves venir de la misma Ujú. forma, porque siempre da un vuelco, ¿no? Al final, ¿quién se iba a esperar la híbrida, Ya, tal y como sí. fue? Porque había muchos rumores y tal, y aunque había alguna foto que se parecía a lo que habían dibujado y eso, luego realmente no era como se imaginaba para Ujú. nada. Hay esa época de decir Nintendo Sí, NX. es verdad. ¿Qué tiempos aquellos, eh? Mm. Yo siempre he sido muy hater del tema Switch Ujú. Pro, ¿vale? Yo de hecho, lo he mencionado muchas veces en los vídeos, ¿no? Que tenía ahí en lo del este de Nintenderos. Cada vez que hacía yo a lo mejor un vídeo sobre el tema, siempre hacía muy poquitos, porque era un tema que no me Ujú. gustaba hacer, pero a lo mejor si pasaba algo importante, pues a lo mejor había que hacer Ujú. algo. Y yo siempre decía lo mismo, no va a salir, no existe y no va a haber una Switch Ujú. Pro. Y yo siempre decía, a lo mejor, por ejemplo, en 2018 decía, y si la hay, será, pues a lo mejor en 4 años. En plan, yo siempre decía, o no va a haber, o tiro muy Ujú. lejos. Porque una cosa buena es que, aparte de que
Yo es eso. Yo ya has visto por lo que te he dicho antes, además de los juegos, que me gusta mucho jugar, por ejemplo, muchas cosas de PC y Sí. tal. Pero yo soy Nintendero de corazón porque me gustan mucho las cosas de Nintendo, aunque juegue a todo. Y, y lo que pasa es que mm, hay unos patrones, ¿no? Que al final acabas viendo y aprendiendo con el paso del tiempo. Esto sumado a que mi hermano es muy Nintendero, también pues muchas veces hablamos entre él y yo, nos pasamos horas comentando cosas del mercado y demás. Hemos aprendido muy bien muchos de sus patrones. Yo soy alguien que, por fortuna, a mí de hecho se me quedó muchas veces, se me quedó el meme, por otro motivo, pero se me quedó el meme de ser el chamán, porque lo que yo digo que va a pasar o no en un direct pasa o no Ajá. pasa. Ese tipo de cosas. Aunque eso empezó por culpa de que yo decía cosas que iban a pasar en una carrera de Mario Kart. Ajá. Pero bueno. Que yo decía, voy a tirar un caparazón y me voy a golpear a mí mismo. Tirar Y el te golpeaba a ti caparazón, mismo. la cabeza me va a golpear, no sé. Y eso, entonces, ¿qué pasa? Se me da bien esas cosas. Hasta ahora en Switch solamente he fallado una cosa. Y mucha gente ni siquiera me la cuenta como fallo. Me he equivocado en la fecha de lanzamiento de Breath of the Wild. Porque yo dije que iba a salir a finales de 2022. Pero la diferencia ha sido que lo han retrasado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me he equivocado o no? Claro. ¿Sabes? Está muy... Es el único error que he tenido. Bueno, eso y que yo pensé que iba a haber un direct, pero vino el COVID. Ya. ¿Sabes? Se me perdona, pero... Sí, no, hombre. No me esperaba una pandemia mundial. Lo siento, no estaba en mis predicciones. Vaya. Ese direct de junio, pues mira... Se me jodió. Claro, la leche. Sí. Ya. Es que ya... pero eso, hasta ahora solamente me he equivocado en eso, en esas dos cositas, en el direct que no existió por la pandemia y en la fecha de Zelda. Entonces, ¿qué pasa? Pero me he equivocado por eso, no porque acierte o porque yo sea la persona que más sabe Nintendo o porque yo tenga contactos, que muchas veces me gustaba jugar con eso y hacer que la gente se creyera que yo tenía un contacto. Y es por eso, porque al final te aprendes los patrones, te aprendes el modus operandi de Nintendo y muchas cosas, y aprendes a escuchar lo que te dicen. Si Nintendo te dice, no vamos a sacar ningún hardware en este año fiscal, es que no van a sacar ningún hardware en este año fiscal. Nunca mienten. No te dicen una cosa y luego es otra. No juegan al despiste. Te dicen las cosas como son, porque claro, se lo estás diciendo tu inversor. En realidad, no se lo están diciendo, no, tranquilos, gente, no vamos a sacar nada. No, se lo está diciendo al inversor que está poniendo dinero en ti. No le vas a mentir. No le vas a decir, vamos a hacer una cosa y luego haces otra, porque entonces los inversores dejan de confiar, y bajan tus acciones, etcétera. Cosas, todo lo de las empresas. Entonces hay que aprender muchas veces eso, escuchas a la compañía, escuchas lo que dicen, ves los patrones y puedes acabar sabiendo esas cosas. Yo me acuerdo, de hecho, cuando se anunció la Switch OLED, antes de mirar, claro, lo que era, ¿no? El primer fue decir, al final va a ser verdad. Y claro, luego lo vi y dije, pues mira, no es la Switch Pro. En plan de... Porque digo, a lo mejor me he equivocado y fíjate, Nintendo sí que va a soltarla. Pero no es eso. Yo siempre he dicho que no iba a haber una Switch Pro, que podía haber remodelaciones como la primera. No pensaba en la OLED, sino en lo que hicieron cuando cambiaron la caja, le mejoraron la batería y esas cosas. Pero eso, y no la ha habido y no creo que la vaya a haber. Y por eso a mí me molestó mucho desde el principio, desde 2017, desde que salió la Switch, con rumores de una versión más potente. Creo que también, obviamente, culpable, ¿no? La época de que pues hayamos tenido tanto una Neo 3DS como en PlayStation, la PlayStation 4 Pro, en Xbox, la One S, la One X. Todo esto, claro, incitan a que la gente pueda pensarlo. Pero eso bien es cierto que en esa época tentaba muchas veces más a un mensaje en lugar de, va a salir luego una versión mejor, a un, espera, no te la compres. Claro. Porque ya saldrá otra. Y 3 años que llevo haciendo directos, un poquito más, me ha venido mucha gente diciéndome, muchísima, desde hace un montón de tiempo, diciéndome, oye, ¿me recomiendas comprar una Switch? Es que pronto saldrá la Switch Pro, no sé qué. Muchísima gente, muchísima. Y yo siempre decía lo mismo, siempre decía, cómpratela, no va a salir una Switch Pro. Y si sale, será a lo mejor, eso, en 3 o 4 años. Y digo, ¿te vas a esperar 3 o 4 años a tenerla? Sí. Cómpratela. Y yo siempre decía eso, si la quieres, cómpratela. Ahora me lo dicen alguna vez, me lo han cambiado ahora con el tema de la sucesora. Y ahora, en lugar de decir eso, siempre digo lo que pienso ahora, que es que espérate a 2025 por lo menos la sucesora, porque si te gusta, cómpratela. Porque estamos hablando de una consola que saldrá dentro de un tiempo, yo ya lo dije, yo creo que se anunciará cerca de finales de 2024, quizás en el E3, no lo sé, para 2025. Así que aún le queda un tiempo, le quedan mínimo esos 3 años de vida seguro. Sí.
más luego lo que siga durando cuando salga la nueva, porque no es saco consola nueva, me olvido de la Claro. vieja. Con Wii U sí, pero porque Wii U Sí, es Wii U. normal. A Wii U le pasó lo que le pasó. Pero exacto, pero cuando sacas una consola nueva no te olvidas de la vieja, ¿no? Con 3DS y New 3DS sacaron un par de juegos para la New 3DS, pero te seguían sacando prácticamente todo para la Sí. normal. No es el mismo ejemplo, pero Sí, bueno, pero te entiendo. Sí, al final la sucesora es lo que tiene. sí. Había mucha gente, yo no sé cuántos comentarios de gente he leído diciendo que este Zelda lo iban a retrasar hasta la siguiente consola, y yo diciendo, no va a pasar. No creo, no. Este Zelda, no, claro, sí, Bueno, es porque no, además ya está ¿lo has fechado. fechado? No, evidentemente. Y es eso, y ya le dieron fecha en su momento para 2022, luego dijeron, no, nos tenemos que extender a primavera. Bueno, y eso, pero no se iba a retrasar tanto. Entonces, y mucha gente decía eso de, no, lo van a estirar hasta la consola o saldrá con la nueva consola. Y yo, no te rayes la cabeza. Si quieres la Switch, cómpratela. Si no la quieres, no te la compres y ya está. Y bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Si le conviene más una o la otra. Pero eso, que a mí el tema de las pros y las siguientes me fastidia mucho porque es mucha desinformación de gente que o está informada y quiere informar Sí. mal o lo contrario, que en mi opinión casi que según cómo lo mires puede ser mejor o peor, no está informada como es debido y te dice cosas. Ya. Porque eso, yo siempre mantengo una cosa que es, yo no hablo de lo que no sé. Yo siempre lo digo, si no sé de algo, no te lo voy a decir, porque a mí a veces me preguntan, oye, ¿qué juegos por ejemplo, qué me recomiendas así de juegos de carreras? Y yo digo, soy muy malo para recomendar juegos de Claro. carreras. Me lo son preguntado además cuando estoy jugando Mario Kart. Y yo digo, porque a mí los juegos de carreras no me gustan. Y ahí es cuando aclaro. Y digo, me gustan las carreras tipo arcade. Sí. Lo que puede ser un Mario Kart, Diddy con Racing en el 64, en mi opinión mejor que Mario Kart, de hecho, en esa época. Me gusta, por ejemplo, uno que de hace ya mucho tiempo que se llama el Burnout Revenge, que es precisamente el de menos conducción que hay, porque es más de darte de palos que de conducir. Me gusta ese tipo de conducción, es decir, no me gusta la conducción. No me gustan las carreras, me gusta eso, me gusta el modo más arcade. Entonces soy muy malo, no hablo de ese género por eso. Y cuando digo algún detalle, lo digo a partir de alguien que yo conozca, de quien sepa que puedo comentar algo de eso. Por ejemplo, mi hermano, que le gustan mucho, ha jugado mucho en Need for Speed, Forza Horizon, este tipo de cosas. Cuando tengo que decir a lo mejor algo de eso, siempre digo de cosas que me ha comentado mi hermano y doy esa aclaración. Creo que es muy importante. Siempre cuando comunicamos, ya no tanto por ser streamer y tal, porque yo soy un streamer muy pequeñito, sino sobre todo de cuando tienes a lo mejor un peso en un medio, ¿no? De, por ejemplo, cuando yo estaba en Nintenderos. Tú tienes un peso ahí. Aunque tú no seas nadie, tú estás en una web, tienes una responsabilidad y más aún si es seguida por cientos de miles de personas. Totalmente. Entonces, que sí, todo el mundo la puede liar, pero si sabes que estás hablando de algo que no sabes, no. Sí, Exacto. Más que nada porque tengo algunos ejemplos, pero son ejemplos que no quiero poner así en público porque, ¿sabes? No quiero señalar a personas, ya, sí. ¿sabes? De eso, para decirles, mira, es lo que hicieron esta gente. Sí. Pero ha pasado varias veces y es algo que, pues dices, sobre todo cuando estás mostrando algunas cosas concretas. Ya. Sí, no, es verdad, totalmente. Yo opino igual que tú, realmente. Por eso también me gusta aquí al final dejar hablar al invitado. Porque me suele hablar al final, por ejemplo, tuvimos un invitado que fue, es desarrollador y él participó en el desarrollo de, bueno, más que desarrollo, él hacía, por ejemplo, cosas en las armas del Medieval, del remake que hicieron para la PS4, él trabajó en ellas, por ejemplo, en otras cosas, en diseños de escenarios y demás. Entonces, claro, él me contaba cosas y yo no me enteraba de nada, yo lo entendía, pero bueno, él lo contaba porque él al final sabe de esto, él trabaja en eso. O ese tipo de cosas. Al final me mola traer diferentes invitados por eso, porque al final cada uno habla de lo que sabe y cada programa es un poco diferente. Aunque todos se basen en lo mismo, todos son frikis, pero cada uno es un poco diferente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no sabes de una cosa, mejor no hablar o mejor decir, yo sé hasta aquí, no sé más. Totalmente. Un detalle, no tiene nada que ver, pero disculpad si me veis en algún momento con cara como o seria o que parece que estoy enfadado, pero es porque entre que estoy en un programa que no controlo muy bien y que no tengo luz, porque es tarde, entonces no tengo luz de ningún tipo, pues ahora mismo parece que cada vez que miro la pantalla estoy... Porque me he visto en el directo un par de veces y me veo ahí que estoy como si estuviera enfadado. No, aquí lo que va también comentando algunas personitas del chat, como lo de que eso que he dicho antes de que Nintendo son
son muy tajantes y que cuando dicen algo, pues es así, es de esta forma. Sí, totalmente. Pues yo lo pruebo por aquí. Y nos comenta que dice, lo único que yo quiero es una consola especial de Zelda. Pues, oye, no estaría mal tampoco, ¿no? Una Switch OLED Yo creo que la va a haber. Seguramente. Yo creo que van a sacar una edición para este Zelda. Yo creo que la sacarán cuando hagan otro tráiler. Seguramente sacarán otro tráiler en el direct ese de entre enero y febrero, que les gusta hacer siempre para inicios de año. Y creo que ahí es probable que veamos quizás esa edición especial y junto al nuevo tráiler en plan... yo creo que va a salir con... Mando Pro. Lo único que me hace dudar un poquito es que han sacado lo de Splatoon, pero claro, es que Splatoon ha sacado consola y mando Pro, entonces no sé si harán lo mismo con Zelda o no. Claro, no lo sé, la verdad. O se limitarán un poco, porque me pegaba perfectamente lo que hicieron en plan, Skyward Sword, te sacan los Joy-Con, y con el nuevo Zelda el mando Pro, que parece que le va más, ¿no? Sí. Que a cada uno, porque claro, con Skyward Sword te van los Joy-Con, porque Skyward Sword hay que jugarlo con Joy-Con. Claro, sí. Al final, a fin de cuentas. No deja de ser un juego que salió en Wii, entonces la gracia es jugarlo así, con el movimiento, por supuesto. De ese estaba muy contento. Esto es una cosa que además no comenté en internet, creo, o a lo mejor lo dije en un directo así puntual. Es que acerté en la forma en la que Nintendo podría hacer si sacaran el Skyward Sword para manejarlo con mando, porque yo muchas veces decía, ¿pero cómo harían? Pues claro, yo pensaba, si van a sacar Skyward Sword, me extraña que lo limiten al Joy-Con. Y tuve suerte y conseguí acertar eso de que era con el segundo joystick. En plan, seguramente no es exactamente igual que como lo planteé, pero sí que pensé que eso podía mover la espada. Lo que pasa es que no sabía a lo mejor muy bien el uso, cómo dárselo, ¿no? Sí, pero entiendo. Pero me acuerdo que lo estuve pensando y dije, quizás con eso, pero es que era difícil. Era una idea un poco difícil de realizar. A ver, es que al final el tema de los juegos de Wii, como por ejemplo traer un juego de Nintendo DS o de 3DS a Switch. O sea, tú cómo traes las dos pantallas a Switch, o cómo traes un juego... Bueno, al final tienen los Joy-Con para hacer el movimiento, pero que al final la Switch tiene más cosas además del jugar con movimiento, entonces tienes que adaptarlo un poco a todo y no deja de ser un pelín complicado, por supuesto. Es que las únicas dos posibilidades son, una, es que, bueno, la Switch, hay mucha gente que esto, claro, no lo tiene en cuenta porque tampoco, mucha gente no lo manejamos así, pero la Switch tiene una pantalla táctil. Sí. Entonces, siempre está la posibilidad tanto de tener la Switch girada, bueno, sí. Porque ya hemos visto que además tiene muchas funciones que pueden ir así, tanto de tener la Switch girada como en un televisor, si tuviera que adaptar algo así, me parece un poco ortopédico, pero poner esas dos pantallas, ¿no? Como divididas, ¿no? Una arriba, otra abajo, con los bordecitos como tienen en lo del Nintendo 64, y luego que tu táctil en pantalla grande sería el Joy-Con apuntando a la pantalla, ¿no? Con la bolita esta, la bolita circular, con el Joy-Con apuntando para como si fuera la pantalla para que tú puedas mover y tal. Puede ser. Es como yo lo haría si lo tuviera que llevar. Sí, no, la verdad que es buena opción. No había pensado, por ejemplo, en el tema de poner la Switch de girarla. La verdad que sí, es una buena idea. Bueno, ya lo vimos con el Brain Trainer y demás, y que se puede hacer perfectamente. Aunque la parte mala de eso, yo creo que esa, concretamente, aunque pienso la Switch girada, creo que eso no lo harían porque el soporte no está pensado para que esté girado. Entonces no creo que lo hicieran. Por eso. No es como cuando han hecho cosas como lo de los minijuegos estos de juntar varias Switch y tal. Claro. Entonces, como es distinto, no creo que lo hicieran. Porque claro, si estamos hablando de poner la pantalla solamente así, tienes dos opciones. O la pones tumbada o nada, porque no vas a poner la Switch de pie. Claro, no se va a caer. Totalmente, sí. Entonces, por eso, creo que no lo harían por eso. ¿Ponerle una opción de hacerlo? Pues sería curioso, pero no lo pondrían como única opción. Pues sí, totalmente. Bueno, nos queda el tema de la piratería. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado Crash en tema de piratería? Sí, ya no solamente cómo he evolucionado yo, sino en general siempre como lo he visto. Claro, cuando eres pequeño, ¿no? Ya que me has dicho así eso, cuando eres pequeño realmente pues tampoco le das importancia, ¿no? Pues realmente es tener un juego, ¿no? Ni siquiera piensas en cómo afecta de una forma o de otra. Porque claro, y esto va a quedar mal luego cuando lo extienda, pero bueno. Cuando eres pequeño, pues eso, pues tú a lo mejor pues dices, bueno, pues tengo este juego y pues lo grabo, no sé qué, lo saco en un disco, que a día de hoy es incluso más fácil para muchas cosas porque no es más que meterte en Google y buscar no sé qué cosa. Pokémon Rojo Fuego GBA. Lo tienes. Por un lado, el tema de la conservación del videojuego, que se dice mucho, la parte real, no la excusa, me convence y creo que siempre debe haber copias
guardadas de esos juegos, sobre todo de los juegos que sí que no van a volver a salir. Yo lo siento, si tu juego tiene 40 años y no estás dispuesto a sacarlo de nuevo, hay que conservarlo de alguna forma, porque no lo vamos a perder. Eso me parece fatal. Ahora, achacar a conservación del videojuego, uno que ha salido hace 2 años, pues, ¿sabes? Hay gente que tiene muy grabada en la cabeza lo de la piratería y considera que dice, bueno, es que estamos, quiero decir, no le va a afectar en nada a una compañía millonaria, o directamente me da igual, o incluso se regocija en ello, se alegra de hacerlo, de piratear algo por compañías. Recordemos que no todo es Nintendo, Sony, Microsoft. Sí. Cuando tú estás pirateando un juego como, por ejemplo, que este lo voy a tirar sin saber cuánta gente lo ha hecho, pero como el Stray, no por hablar de uno nuevo, u otros más indies, como fue en su día Stardew Valley, ¿no? Que bueno, sigue siendo indie, pero por poner el ejemplo no más lejano en el que a lo mejor no eran pues aún tan conocidos. Hollow Knight, incluso el primer Ori, no, porque ya el segundo tuvo mucha financiación, pero el primero era un poquito más modesto en cuanto a eso, a pesar del juegazo increíble que es. Cuando pensamos en ese tipo de juegos, hay muchos más que me vienen a la cabeza, pero por decir esos, porque además son juegos que yo estoy seguro que, por ejemplo, Hollow Knight será súper pirateado. Muchísimo, seguro. Y no es un juego tampoco muy caro, ¿no? Te puede costar, según el país, bueno, en Argentina cuesta $1, aquí nos cuesta unos 14 o así, cuando está en oferta creo que vale como 9. Son juegos que seguro que también por la fama que tienen nada más son muy pirateados. Y realmente ese dinero no solo estás quitando a Nintendo, a Sony, a Microsoft, que sigue sin estar bien, pero bueno, no solo estás quitando a una compañía multimillonaria, lo estás quitando a una gente que ha hecho eso, y indiferentemente de que el juego haya sido más o menos famoso, han puesto su trabajo y su dedicación, y podría haberle salido mal y haber perdido un montón de tiempo y dedicación. Aunque no sé, esto estoy hablando un poquito por mí, porque no sé si Hollow Knight ha tenido Kickstarter o no. Creo que el 1 tuvo Kickstarter, No lo recuerdo, en el que prometieron la secuela, de hecho. Pero bueno, que aparte del Kickstarter, que se supone que es para financiarlo, no para hacerse de oro. Claro. Porque hay mucha gente que dice, no, es que este Kickstarter ha sacado $200.000, están podridos en dinero. Bueno, $200.000, si has estado trabajando en un juego 3 años, cobrando, digamos, 1.000 al mes, estamos diciendo que si en el juego, por ejemplo, trabajan 5 personas, 12 sueldos, son ya 12.000 por los 5, estamos hablando de 60.000 por cada año, los 3 años son $180.000, esos 20.000 de margen que te quedan, que pueden ser a lo mejor algún recurso que necesitas de audio, gráfico, el tiempo, pagar la plataforma para sacar los videojuegos, los packs de desarrollo. Realmente no tanto, muchas veces son una ganancia, sino como tener un sueldecito, o incluso muchas veces la gente se está jugando a no tener para comer el mes siguiente por intentar sacar un proyecto. No porque un Kickstarter haya sacado un dineral, realmente esa persona tiene ese dineral. Totalmente. Pues las personas, porque pasa eso. De hecho, hay muchos proyectos en los que yo he contribuido, por ejemplo, en un proyecto que era un juego de mesa, en el que te iban sacando recompensas por llegar a ciertos puntos. Y se cumplieron todos muy rápido y dijeron, vale, vamos a sacar más recompensas, porque los cumplimos muy rápido. Sacaron unas 3 más y como se siguieron cumpliendo, llegaron a sacar una más solamente. Y dijeron, si sacamos más, el porcentaje que luego sube el coste se nos va de las manos. Porque claro, tú dices, bueno, yo he prometido esta recompensa, a lo mejor estoy ganando, me lo invento por pack, $10. Y los estoy vendiendo a 40. Vale, le metes estas recompensas más, claro, se las metes a todos. A lo mejor ya cada pack te está dando $8. En el momento en el que eso empieza a subir, empiezas a perder dinero. Entonces hay que tener un límite, un cuidado, y ya no todo es... Y por eso, entonces, eso de cara a lo que es la piratería general. Luego, hace mucho tiempo, aunque seguía estando mal, ¿no? Yo obviamente pues no te das a lo mejor la misma cuenta porque eres más pequeño, tú pirateabas pues porque realmente es eso, un juego te podía costar 10.000 pesetas, que eran 60 euros en aquella época, que eran mucho más, te podía costar cantidades muy altas, había alguno más barato, pero bueno, todos tenían unos precios relativamente altos porque había mucha unidad. Y lo más que tenías a lo mejor eran que algunas revistas te iban con demos de la Play 2. Yo tengo un montón de cajas de demos. Y de ese tipo de cosas. Entonces tú ibas a lo mejor, pues eso, y pirateabas un juego. Y tú tenías, pues eso, pues tenías esos juegos que habías pirateado concretamente. Porque no tenías forma de acceder a un juego si no pagabas el juego. Que esto va a sonar muy raro, pero ahora sí.
ahora tienes muchísimos juegos gratis que no son malos. También está Fortnite, pero tienes muchos juegos gratis. Sí. Tenía que tirarle Sí. una, si no me quedaba a gusto. Tienes muchos juegos gratis que son buenos, que te pueden dar decenas, cientos, miles de horas sin tener que recurrir a un juego grande. Mira, que dices, bueno, yo es que quiero jugar un Zelda. Bueno, a ver, no te voy a decir nada. Ahora ya, si vienes riéndote de que me has pirateado toda la saga y la franquicia de Zelda y tal, pues lo siento, pero entonces ya sí que no, tal. Que puedo entender que digas, bueno, es que mira, tengo para comprarme a lo mejor un juego al Sí. año. Entonces dices, bueno, puedes tirarte los gratis, pero te compras un juego, venga, ¿sabes? Sí. No te voy a decir no piratees, es todo horrible. De hecho, tiene sus pequeñas cositas buenas, ¿no? Pero muy pequeñas y muy medidas. Pero no necesitas tener todos los juegos que salen en el mercado día uno. No te puedes pasar todos los juegos que salen en el mercado día uno. Que cada juego que sacas lo quieras piratear. Y más aún, yo te lo entiendo que me lo diga un chaval de 14 años. Tú que tienes 44 años, un trabajo, una casa, una familia, tienes 2 hijos. ¿Qué haces pirateando un juego? Sí, ¿no? Cómpratelo. Es que, porque claro, como es muy fácil, lo vemos muy de, bueno, es piratear un juego, es no sé qué. Literalmente es robar. Sí, sí. Es tal cual. No estás, pero claro, como no estás yendo al supermercado a meterte las chocolatinas en el bolsillo, parece que no es lo mismo. Sí, pero sí. Pero sí, es lo mismo. Totalmente. Es la misma acción. Lo que pasa es que se ve más tal. Pero sí, yo por eso, yo entiendo sobre todo, pues la piratería sobre todo de cara más a la infancia, menos a día de hoy. Pero no desapruebo, ojo, no desapruebo el uso de una piratería de chequeo. En plan de, aunque siga estando mal, no desapruebo completamente el hecho de que digas, uff, he visto trailers, he visto tal, pero no sé si este juego me va a gustar. Muchas veces tampoco te vale a lo mejor, porque ver a otra persona jugarlo muchas veces no es lo mismo. No, claro. Por ejemplo, uno que yo he dicho, me encanta, Civilization. Yo adoro los Civilization. Si yo subo un vídeo de Civilization y una persona me ve jugarlo, no va a saber si le va a gustar el juego. Viendo a alguien no lo vas a saber. Yo vi a un amigo no sé cuántas horas jugar a un Total War. Y yo lo vi. Y bueno, pues ahí estaba. De hecho, no entendía nada, porque viéndolo, la verdad, entiendes poquito. Sí. Y lo veía un montón de horas. No directamente él, pero lo tenía jugando en una pantallita mientras yo hacía otras cosas. De vez en cuando le echaba un ojo durante un rato. Y bueno, pues un juego de estrategia, tal. Y yo decía, pues igual está bien o igual no. Pero no me llama la atención. Y cuando yo lo jugué, además lo jugué legal porque lo dieron uno gratis en Epic. Cuando lo jugué dije, oye, qué chulo está. Fue jugándolo, entonces... Sí. Por eso digo, entiendo que existen juegos que si no los juegas no puedes sacarte verdaderamente la opinión. Y muchas veces, yo creo que además casi todos los jugadores a día de hoy, más que no tengan 10 años, ¿no? Nos ha pasado alguna vez que hemos pirateado un juego y luego nos lo hemos comprado. Sí. A mí me pasó con Life is Strange, por ejemplo, o con uno de mis juegos favoritos, Divinity Original Sin 2, que es mi juego RPG favorito. Ajá. Cool. Y como te he dicho, RPG es mi género favorito. Sí. No es el género que más juego, pero es mi género favorito. Y el Divinity es mi RPG favorito. Mira qué bueno. Y ese, el día 1, yo me lo bajé pirata. Porque quería... Porque era un juego además distinto, no es de una compañía conocida. Era raro, tal, no sé qué. Era lo típico de... Es que te estás arriesgando 50 pavos. Sí. Y nadie, es un juego además que no se hablaba mucho de él, publicidad tuvo 0. Luego de hecho se ha empezado a hablar de él, ha sido conocido porque es muy bueno, es por lo que se ha hecho conocido, pero si no habría quedado enterrado porque gastaron 0 euros en publicidad. Y yo me acuerdo de eso, y yo lo probé porque un amigo, Koyuki de la Poción Roja, igual lo conoces, me lo comentó y me dijo, mira, este juego tiene para ser de Master y tal, y me lo bajé. Probé un poquito, lo dejé, no toqué así mucho. Al día siguiente, un streamer que sigo lo jugó un poco. Dije, esto es una maravilla, esto es increíble. Y al día siguiente de eso me mandó un amigo un mensaje al WhatsApp. Oye, he visto un juego que igual te llama la atención, no sé qué tal. Y yo, no se llama la Divinity y tal. Y al momento le dije, si te lo compras, me lo compro. Porque tenía multijugador. Dije, si te lo compras, me lo compro. Y ese día, cuando volví a casa,
esa noche, pues 50 pavos, creo que costaba 45 o así. Ujú. 50 pavos, pum. Puestos, comprado y a jugar. Qué bueno. Sí, no, es verdad, al final eso es cierto. También, mira, que hay una cosa, como comenta Mr. Samu DB, que está por aquí. Muy buena, Samuel. Dice, antes también te Buenas. alquilabas el juego en el videoclub. Eso también es una de las cosas que también pasaba. Ahora, verdad que como hay cada vez menos videoclub, tienes algunos, pero bueno, no hay tantos. Sí, pero para alquilar ya no. No, para alquilar. Al menos de a día de Para hoy. alquilar es poquito lo que hay. Entonces, Además de que no conviene. sí. No, verdad, verdad. A nadie le conviene ni el del videoclub ni al de la empresa, porque a un juego muchos te los puedes pasar en 8 Sí, horas. de verdad. Y entonces te lo alquilas un fin de semana, 2 días o lo que sea, te lo pasas y ya no lo quieres. Totalmente. Por eso. Entonces, claro, antes tú te podías alquilar un videojuego. Claro, muchas veces nos habremos comprado juegos que hemos alquilado. Yo no Sí. sé cuántas veces de pequeño alquilé el Banjo-Kazooie, mi juego favorito de mi infancia. ¿Vale? Sí. Yo cuando era niño, Banjo-Kazooie era lo más grande que he tenido. Ujú. Creo que ha sido de los regalos de cumpleaños que más me han alegrado nunca. Ujú. Yo me lo alquilaba muchísimo, iba todos los fines de semana al videoclub por el Banjo-Kazooie, Ujú. hasta que un día me lo regalaron. Pues claro, no me lo iba a comprar yo, tenía, yo que sé, 5 Claro, años. no, normal. ¿Sabes? Pero eso, y otros juegos que más adelante sí que a lo mejor los hemos alquilado, Ujú. así. Curiosamente, el primer juego que me compré yo con mi dinero fue el Pokémon Rojo Fuego. Ujú. No que me olvidaré, me costó 50 euros. Y venía con el. Venía con el. Con un. El adaptador ese para Un intercambiar, periférico, sí, para en vez del cable Sí. link, eso que tenía. No, el de intercambiar no, venía con el. ¡Ah! O sí era eso. Sí, Ay, es que no me acuerdo muy bien qué era, pero venía con un cacharro. sí. Es que no me acuerdo si era el que enviaba la señal Ujú. también para intercambiar y valía para algo más o era otra cosa. No me acuerdo Luego bien. estaba, bueno, pero ese era Pero era con algo. el remake que sacaron de Oro y Plata, que tenía el Pokéwalker, este chiquitito, la Pokéball. Sí, bueno, pero eso ya fue fue más adelante. Ujú. Ese fue el primero que te compraste. Yo la verdad que no recuerdo cuál fue el primero Es el que primer compré. juego que me compré con mi Ujú. dinero. Que bueno, la verdad que esas cosas molan, tío. Luego te acuerdas de estas cosas y al final, bueno, pues le tienes también más cariño a comprarte un juego tú mismo con tu dinero. Ya llega un punto en el que no te da igual, ¿no? Porque ya si trabajas y tal, pues bueno, al final siempre... Claro, no es lo mismo. Eso, pero bueno. Aunque bueno, en eso mi hermano me ganó en elección. Ujú. Mi hermano su primer juego fue Zelda Ocarina of Time. Hostia. Le tengo que dar la victoria a él, ¿sabes? Hostia. Fue el primer juego que pagó con su dinero. Y lo que he dicho antes, las 10.000 pesetas. Sí, no, vamos, de salida, de 1000 pesetas y demás. Creo que tenía mi hermano como 10 años. Hostia, ¿sabes? No sé, ahora mismo. entonces vamos, es una inversión importante esa. Sí, Pero sí. bueno, juegazo. ¿En qué época era el Ocarina? ¿Del 94, 96? Pues por ahí más o menos, sí, vamos a buscarlo. Es que siempre tengo localizados, como quien dice, algunos muy clave, Ujú. pero concretamente los de la época 64, el problema es que yo nací en esa época, entonces Ujú. siempre la tengo difuminada. ¿Sabes? Es la época intermedia que tengo muy difuminada. Ocarina of Time del Por culpa de 98. eso. 98, más tarde Ujú. incluso. 98, pues eso quiere decir que tenía yo 3 años, Ujú. así que él tenía 9. Ujú. Pues eso, entre 9 y 10 Ujú. años tendría él cuando compró el Ocarina. Qué bueno. Y fue a partir de que lo vio en la casa de mi primo, como te he dicho Sí. antes. Bueno, fue en la casa del abuelo de mi primo, Ujú. porque ahí mi primo no tenía consola. Ujú. Y estaba el abuelo de mi primo jugando al Zelda Ocarina of Time, que a él le encantaba Zelda. Qué bueno. Era muy Qué fan. bueno, sí. Y a partir de verlo Sí. ahí, claro, era increíble, la época del 3D y de repente tal, no sé qué. Claro. Y mi hermano, que ya había jugado otros Zeldas, como Link to the Past, Sí. pues Dijo, me lo tengo que comprar sí o sí. sí, eso era. Qué bueno. Increíble. Bueno, se nos ha pasado muy rápido la hora, Crash. No sé, a ti me se ha pasado súper rápido. Sí, a mí también. Yo es que te puedo estar hablando de lo que tú quieras, el tiempo que quieras. De hecho, creo que ni siquiera me has dicho todas las cosas que son, ¿no? No hemos hablado Había por ahí. de al final ni de serie ni de peli, pero bueno, está bien también. Al final traer a una persona más especializada en videojuegos, pues hablamos más de videojuegos, eso también está muy bien. Así que bueno, perfecto. Genial. Claro, pero no, yo por eso te digo que a mí, por eso te digo, no me importa si lo quieres, eso, si lo quieres hacer en una hora, si lo quieres alargar, yo te hablo, ¿sabes? A mí me tienes aquí el tiempo que necesites. Genial, perfecto, está muy bien. Oye, me lo he pasado fenomenal. Por supuesto, estás más que invitado a volver cuando tú quieras. O sea, eso, vamos, la temporada va a ser larga, así que si quieres volver. Cuando gustes. Adelante, yo encantado. Cada día una de las 3 preguntas que haces siempre. Sí, mira. Pues cada día una. Está bien, así tenemos por lo menos para 3 o 4 episodios, está muy bien. Porque una me has dicho lo del jugando, Sí. la otra era lo de qué estás viendo, Sí. y la otra. La de Friki se nace ¿cuál era? o se hace, que eso sí que se... Ah, mira, pues hemos hecho Hemos dos. hecho dos, no está mal. Me sonaba que una era el juego favorito o cosas así del estilo. También, es que al final luego tengo varias preguntas ya por si nos quedamos sin temática. O sea, con esas tres normalmente suele hacer un podcast de 1 hora y con fácilmente. Pero si nos quedamos sin temática, pues tengo una más. Con lo otro, el riesgo que tienes es que cuando te metas en lo que estoy viendo, yo veo muy poquitas series, pero veo mucho anime. Ah. Ujú.
entonces ahí te llevo otra hora. Fácil. Sí, porque además te preguntaré, ¿y esto de qué es? ¿Esto cómo va? Porque yo no tengo, yo la verdad es que de anime veo muy poquito. No soy muy... o sea, me gustan unos animes en concreto, pero no mucho. Entonces sí, sí. Pues de eso mucho. ¿Tú piensas, así por decir, que cuando estaba en lo de... Antes, hace ya tiempo, ¿no? Porque hace ya tiempo que lo dejamos, cuando hacemos el podcast sobre Nintenderos, los hacíamos, pues eso, muchas veces de 2 horas, a veces semanalmente, y nos quedábamos con muchas cosas que no terminábamos de hablar, Claro. muchísimas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Normal, Pues, normal. pues, Eso, al final, y más cuando te juntes con 2 o 3 personas que hablen de lo mismo, o lo que sea, o que tengas un tema que guste ese tema. Sí, sí, sí. Es increíble. Genial, Crash. justo. Dime, ¿ves a decir algo? Perdóname, que te he cortado. No, que justo, digo. Genial, bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí. He puesto tus canales por aquí, lo volveré a poner igualmente. Cuando suba el vídeo a YouTube, a Spotify y demás, volveré a poner también tus canales, tanto tu red social en este caso que es Twitter, como tu canal de YouTube y de Twitch. Y no sé si quieres decir algo para despedirte, gracias. Así alguna frase o algo. ¿Se te ocurre algo? No hay nada que tenga así pensado que diga... Ya que antes has dicho lo que yo soy celdero y no he profundizado mucho en la saga Zelda. ¿Eso da para otro podcast? Sí. ¡Buah! Para un podcast, dice. Voy a decir 2 cosas. Una, mi Zelda favorito es Twilight Princess. El mejor Zelda históricamente es Ocarina of Time. El mejor Zelda que hay es Zelda Breath of the Wild. Y el Zelda Breath of the Wild, esto pues para quien quiera ser Zelda o quien se quiera meter, es un muy buen Zelda para empezar, pero el mejor para terminar. Bueno, muy bien. Muy buena frase, con eso nos quedamos. Crash, de verdad, un placer tenerte aquí. Un placer también a las personas que han estado comentando durante todo el podcast. Kela, Filios, que los he tenido en el chat, David, echando un ojo. Genial, ha sido un placer estar aquí, de verdad. Invitado estás para cuando quiera volver. Y nosotros... Cuando tú me digas. Friki, nos vemos en el siguiente, que será, como dije, en octubre no va a haber podcast, porque, bueno, lo comenté, lo digo también antes de despedirnos, me caso en octubre, entonces no voy a tener tiempo, pero muchas gracias. En noviembre estamos aquí de vuelta con más palabras de Friki. Muchas gracias, nos vemos. Igualmente, adiós. Hasta la próxima.